y tú estirmes de mi alma, en el silencio te escudas de la noche a la alborada. Buenas tardes, amables televidentes de Telesantiago. La Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá los saluda con el cariño de siempre y les da la bienvenida a este set en el cual rendimos homenaje al precursor de la independencia de Colombia, don Antonio Nariño y Álvarez. Nuestro invitado en la tarde de hoy es un distinguido personaje, el doctor Hernán Olano García. Él nació en Tunja el 19 de octubre de 1968, es abogado de la Universidad Gran Colombia, cuenta con 2 maestrías en Derecho Canónico y en Relaciones Internacionales y un doctorado PhD en Derecho Canónico por la Universidad Javeriana. Realizó estancias de investigación postdoctoral en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra y en Historia en la Universidad del País Vasco. Actualmente ejerce como rector en la institución universitaria Colegios de Colombia. También es investigador senior por MinCiencias y catedrático de prestigiosas universidades colombianas, así como también miembro de las academias colombiana, panameña, guineobiceana y boyacense de la lengua, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de las academias colombiana y bogotana de Historia Eclesiástica. Y con mucho orgullo, presidente actual de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño. Con ustedes, este hombre, perfil internacional de las letras y de la historia de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Lucila Abella de Santiesteban. Un agradecimiento especial para la Confederación de Academias de Historia e Instituciones Históricas de mi departamento de Boyacá, al igual que a Telesantiago, por este espacio cultural. Antes de comenzar, para que no se les olvide o para que no se atrasen en felicitarme, mi cumpleaños no es el 19 de octubre, sino el 12 de octubre. Por eso es que estoy como tan unido a la historia, así como lo estuvo mi abuelo Julio César García, fundador de la Universidad de la Gran Colombia, y mi tío abuelo Ramón C. Correa, que nacieron el 7 de agosto. Ramón C. Correa, que fue durante 67 años secretario perpetuo de la Academia Boyacense de Historia. Los saludo muy cordialmente en esta conmemoración del 256º aniversario del natalicio de nuestro precursor, Antonio Nariño y de Bernardo Álvarez del Casal. Resulta que el de Bernardo era un apellido, pero luego se constituyó en nombre y quedó como Álvarez del Casal en la historia, pero en realidad su segundo apellido era de Bernardo. Y era de esa manera nieto del oidor de la Real Audiencia, que tenía tratamiento de muy poderoso señor, Manuel de Bernardo y Álvarez, quien a su vez era el padre de doña Catalina de Bernardo y Álvarez del Casal y de doña Josefa Álvarez del Casal, con quien tengo precisamente entronque, es decir, yo desciendo de una tía de Antonio Nariño y tengo con él el 8º grado de consanguinidad en línea agnada colateral. Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de la Constitución de Cúcuta, o más bien de la Constitución villarrosariense del 6 de octubre de 1821. ¿Por qué villarrosariense y no de Cúcuta? Resulta que había 2 municipios, el municipio de San José de Cúcuta y el municipio de San José de los Guasimales de Cúcuta y el municipio de la Villa del Rosario de Cúcuta. Es en este municipio, Villa del Rosario de Cúcuta, donde se expide la Constitución bicentenaria que
el 6 de octubre de este año cumplirá 200 años y que viene a ser nuestra primera Carta Nacional. Como saben ustedes, por causa de la guerra en Venezuela, el Libertador no pudo concurrir a instalar el Congreso, elegido por medio de sufragio restringido, que excluía la votación a la mayoría de los habitantes. Lo cual, al decir de David Bushnell, no dejaba de ser lo normal durante este periodo en cuestión. Por fin, el 6 de mayo de 1821 inauguró sus sesiones con gran solemnidad el Congreso en la iglesia parroquial de Villa del Rosario de Cúcuta, presidido por José Félix de Restrepo. No fueron admitidas las renuncias presentadas tanto por Bolívar como Santander, nuestros padres fundadores, Founding Fathers, y fueron reelegidos en sus cargos, y se confirmó además el nombramiento de don Antonio Nariño como vicepresidente interino de la República, a quien le correspondió reemplazar a don Juan Germán Rocio, quien había fallecido tras suceder a don Francisco Antonio Sea, quien se había entonces trasladado a Europa para adelantar una misión diplomática y financiera. Recordemos igualmente que el antioqueño Francisco Antonio Sea fue quien proclamó la Constitución de Bayona de 1808, poco conocida y que poco le gusta a los españoles porque fue una constitución impuesta por Napoleón, escrita originalmente en francés, traducida al castellano y expedida en ese Palacio de Bayona, proclamada por nuestro prócer antioqueño don Francisco Antonio Sea. Bueno, Nariño, a quien le correspondió tomar el juramento a los delegados, llegó físicamente vencido a presidir ese cuerpo constituyente, integrado en su mayoría por juristas jóvenes, casi todos graduados de los colegios mayores de San Bartolomé y del Rosario. En vista de la escasez de recursos en el lugar, Nariño propuso que el Congreso se trasladara de Villa del Rosario a Bogotá, pero la mayoría de diputados resolvieron continuar con las sesiones precisamente allí en la Villa del Rosario. Posteriormente, también en ese Congreso, Antonio Nariño presentó un proyecto de constitución, el proyecto de constitución para las repúblicas equinocciales de la Nueva Granada, que primero debía ser una constitución de tipo centralista para irse transformando en una constitución federalista, y sumado a la no aceptación del proyecto, se presentaron sucesos desagradables encabezados por los santanderistas. Así fue como Nariño renunció y se designó en su lugar como vicepresidente al cartagenero José María del Castillo y Rada, a quien correspondería precisamente sancionar la Carta villarrosariense, no cucuteña, para que tengan ustedes claridad, de 1821, la cual también firmó Miguel Peña como presidente del Congreso. Dada precisamente en el primer Congreso General de Colombia y firmada por todos los diputados presentes en Villa del Rosario de Cúcuta, como se establece en el año del Señor de 1821, 1º de la independencia, la Carta villarrosariense constituye punto de partida del constitucionalismo nacional colombiano, luego de 10 años del inicio del constitucionalismo provincial, con la Carta Monárquica de Cundinamarca de 1811 y con otras constituciones como la de Tunja del 9 de diciembre de 1811, la de Antioquia de 1812, la de Cartagena, la de Pamplona, la de Neiva y la de Mariquita. El Congreso estuvo reunido por espacio de 5 meses, ya lo comenté, desde el 6 de mayo hasta el 14 de octubre de 1821. Y el 30 de agosto fue aprobada la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, finalmente sancionada por el gobierno el 6 de octubre de 1821. En ese periodo hay que tener en cuenta que el Congreso no solo era un Congreso constituyente, era también un Congreso legislativo. Se firmaron en ese periodo de reunión 96 leyes, entre ellas la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, por la cual los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedaron reunidos en un solo cuerpo de nación bajo el pacto expreso bajo el nombre de República de Colombia,
y cuyo poder supremo nacional se dividía en legislativo, ejecutivo y judicial. Una función importante cumplió cada uno de los constituyentes, en especial quienes asumieron como dignatarios, particularmente el precursor Nariño, quien hizo parte, como ya los dije, de este cuerpo legislativo y constitucional. Los dignatarios del Congreso villarrosariense o del Rosario de Cúcuta, en el 279º día del año, fueron el presidente y el vicepresidente, 3 secretarios y 56 congresistas, y los ministros de Estado de Simón Bolívar, 2 de los cuales eran congresistas. Este grupo representó entonces a 19 provincias. Cabe indicar que por las condiciones de salubridad en la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, 15 de los diputados estuvieron permanentemente enfermos de disentería, lo cual llevó a la muerte a 4 de los diputados precisamente por mal de estómago. Las dietas u honorarios pactados eran de 10 pesos por día, pero eso estaba destinado supuestamente a la alimentación y el alojamiento de los diputados en muy malas condiciones, pero todo era al fiado. Posteriormente le pagaron a cada uno de los diputados 4 pesos por día, para lo cual la provincia de Tunja tuvo que hacer aportes importantes debido a que en las arcas del Estado no había recursos para pagarle a estos diputados. ¿Quiénes fueron esos diputados? Como dignatarios, Miguel Francisco Peña Páez, presidente del Congreso, aparece enunciado en la Constitución con el título de doctor y había nacido en Valencia del Rey Venezuela en 1781. Monseñor Rafael Lazo de la Vega, obispo de Mérida de Maracaibo, vicepresidente del Congreso, quien únicamente firmaba como Rafael Obispo. Nació en Santiago de Veragua el 21 de octubre de 1764. Francisco Soto Montes de Oca, diputado secretario, nacido en Cúcuta en 1789 y fallecido en Chocontá en 1846. Miguel Santamaría, diputado secretario, nació en Veracruz de la Nueva España, es decir, era mexicano este diputado, y falleció en Madrid, España, el 23 de abril de 1837. Y Antonio José Caro, diputado secretario, que además fue el esposo de la ocañera Nicolasa Ibáñez, padres de José Eusebio Caro Ibáñez, fundador del Partido Conservador, para que nos vayamos ubicando en quiénes eran los dignatarios de este Congreso villarrosariense. De los diputados, pues realmente de muy pocos de estos congresistas se tiene noticia por la escasez de datos en su firma, o la no inclusión del segundo apellido, o la omisión de su primer nombre, razón por la cual he elaborado también un trabajo con todos los constituyentes y con su biografía corta, porque nadie más había realizado un trabajo como este en 200 años. Imagínense ustedes todo lo que hace falta por investigar en materia histórica, que 200 años después únicamente un profesor universitario pues hace esta investigación para podernos acercar de verdad a lo que es el nacimiento de la patria grande, de la patria que estaba denominada en ese momento como Colombia y que estaba integrada por 3 departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Pero para eso vamos a ir a un corte de comerciales y continuamos después del mismo con esta apasionante historia de la Constitución villarrosariense de 1821. No Constitución de Cúcuta, Constitución villarrosariense. De mis ensueños, en mi corazón descansa, tu ancestro está en mis arterias y tu estirpe está en mi alma. Tunja, ciudad de mis ensueños,
descansas, tu ancestro está en mis arterias y tu estirpe está en mi alma, en el silencio te... Distinguidos televidentes, continuamos con el tema Aportes del precursor de la independencia, don Antonio Nariño y Álvarez, a la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, en la maravillosa disertación de nuestro invitado especial en la tarde de hoy, el doctor Alejandro Olano García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, profesora Lucila. Pues es que de verdad este pasodoble de nuestro querido amigo y maestro Carlos Martínez Vargas como que le va poniendo ritmo a la disertación, porque lo pone a uno a pensar no solo en su ciudad con el pasodoble de Tunja, sino también a ponerle como más rapidez a la exposición. Bueno, queridos televidentes, pues estamos hablando de los diputados del Congreso, en el cual se expidió la Constitución villarrosariense de 1821. Ya voy a continuar también con otros aspectos fundamentales de esta Constitución. Les decía que de muy pocos de los diputados se tiene noticia y pues he querido recoger los nombres de algunos de ellos igualmente. Alejandro Osorio, Andrés Rojas, Antonio María Briceño, Bartolomé Osorio, Bernardino Tovar, Carlos Álvarez, Casimiro Calvo, Cerveleón Urbina, Diego Bautista Urbaneja Esturdi, que nació en Barcelona, Venezuela, no en Barcelona, España. Diego Fernando Gómez Durán, de San Gil, Domingo Briceño, Francisco Conde, Francisco de Paula Orbegoso, Francisco Gómez, Francisco Otero, Gabriel Briceño, Ildefonso Méndez, Francisco Pereira, Joaquín Borrero, Joaquín Hernández de Soto, Joaquín Plata, José Antonio Borrero, José Antonio Paredes, José Antonio Yáñez, José Cornelio Valencia Rebolledo, primo de don Santiago Arroyo, José de Quintana y Navarro, José Félix Blanco, el famosísimo José Félix Blanco, nacido en Caracas, que fue un sacerdote, historiador, funcionario y general de Venezuela. José Félix de Restrepo y Vélez, el doctor José Félix, que nació en Envigado, Antioquia. José Gabriel Alcalá Ramírez, José Ignacio de Márquez Barreto, nuestro primer presidente civil de la República, nacido nada menos que en nuestro querido departamento de Boyacá, en el municipio de Ramiriquí. José Ignacio Valenzuela, José Lorenzo Santander y Sánchez Osorio, un sacerdote primo del precursor Santander. José Manuel Restrepo y Vélez, hermano de don José Félix, también nacido en Envigado con un año de diferencia. José María Inés Troza, José Prudencio Lanz Ochoa, que nació en Cumaná, Venezuela. Juan Bautista Esteves, Juan Ronderos, Luis Ignacio Mendoza, Manuel Benítez, Manuel María Quijano, Mariano Escobar, Miguel de Tovar, Miguel de Zárraga, Miguel Domínguez, Miguel Ibáñez, Nicolás Ballén de Guzmán y Riaño, bogotanísimo, Pacífico Jaime, Pedro Carvajal, don Pedro Guali Escandón, el gran padre de la diplomacia venezolana, nacido en Santiago de León de Caracas en 1783, el mismo año de nacimiento de nuestro gran Simón Bolívar. Policarpo Uricoechea, Ramón Ignacio Méndez, Salvador Camacho, Sinforoso Mutis, el sobrino del sabio José Celestino Mutis, y quien fue enjuiciado precisamente con Antonio Nariño en 1794 por el proceso de traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. También Vicente Antonio Borrero y Costa, caleño, Vicente Anselmo de Acero y Plata, conocido por el nombre más corto, Vicente Azuero, que nació en Oiva, Santander, y falleció en La Mesa, Cundinamarca. Y los integrantes del Ejecutivo, como les decía, pues estaban junto con Simón Bolívar, también los integrantes de su gabinete, ya con el denominativo de ministros, que solo se vuelve a utilizar en el Decreto Orgánico de Colombia de 1828, que en los libros aparece como Decreto Orgánico de la Dictadura o Decreto Orgánico del Libertador, pero cuando aparece como Decreto Orgánico de la Dictadura, con el debido respeto y el cariño hacia los santanderistas, eso lo han incluido los santanderistas liberales en sus libros.
porque el verdadero título de ese decreto es Decreto Orgánico de la República de Colombia, nunca de la dictadura, porque aunque el Libertador asumió como Libertador presidente los tres poderes, nunca lo quiso hacer como dictador, sino precisamente para buscar la unidad de los pueblos, que había sido su sueño y que había querido llevar también al Congreso Anfictiónico de 1826. Aquí sí vale la pena que los bolivarianos de esta Confederación de Academias reivindiquen el nombre de Decreto Orgánico de Colombia 1828 y dejen de incurrir en el error de los liberales santanderistas tradicionalistas que hablan de Decreto Orgánico de la dictadura. También estaba Pedro Briceño Méndez, ministro de Marina y Guerra, nacido en Barinas, Venezuela. Diego Urbaneja, ministro del Interior y Justicia como firmante, y don Pedro Ugal, ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, a quien ya mencioné. No puedo dejar pasar finalmente la proclama de todos los congresistas rosarienses para hacer notar que la Carta de 1821 fue aprobada por el voto general o unánime Colombia en un gobierno único, popular, representativo, dividido, como ya lo dije, en tres poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones y atribuciones marcadas y bien definidas. Y de la misma forma, aunque se quiera desvirtuar más por la presencia de los santanderistas y masones en la expedición de la Carta, esta se declaró como seguidora de las máximas y los dogmas de la religión católica, apostólica y romana, declarando la herencia tradicional religiosa de los padres españoles de los constituyentes y recalcando que es y será la religión del Estado. Y aunque la Carta de 1821 abolió los privilegios, los mayorazgos y los títulos nobiliarios, en cambio conservó para los sacerdotes el libre ejercicio de sus funciones, estableciéndose a cargo del gobierno autorizar las contribuciones públicas necesarias para el culto sagrado. No por nada, el vicepresidente del Congreso, como ya lo mencioné, era el obispo Lazo de la Vega. Continuemos entonces con esta constitución villarrosariense. Pues resulta que esta constitución, como ya les dije, declara la unión entre los tres departamentos. Y en el artículo 13 de esta constitución se lee que habrá perpetuamente una fiesta nacional por 3 días, en la cual se celebre el aniversario primero de la emancipación e independencia absoluta de los pueblos de Colombia. Segundo, de su unión en una sola república y establecimiento de la Constitución. Es decir, que hay una fiesta de la Constitución. Una conmemoración de los grandes triunfos e inmortales victorias con los que se han conquistado y asegurado estos bienes. Así decía el artículo 13. También los delegatarios aprobaron otras disposiciones como la ley del 19 de julio sobre la libertad de partos, la manumisión y abolición del tráfico de esclavos, según lo cual los esclavos que naciesen en adelante serían libres una vez hubiesen servido a sus amos 18 años, debiendo estos educarlos, alimentarlos y vestirlos. La Constitución fue expedida en nombre de Dios como autor y legislador del universo. Sobre los elementos que caracterizan la nacionalidad. Y por tanto allí se afirmó que la nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia y de ninguna persona. La obra consta de 191 artículos que formaban 10 títulos, algunos de ellos divididos en secciones. En esta Constitución, no obstante, el proyecto de don Antonio Nariño se estableció el sistema político del centralismo, como ya se mencionó, un gobierno popular y representativo, un sistema de elecciones indirecto en 2 grados,
el pueblo votaba directamente en las asambleas parroquiales por los electores que debían formar las asambleas electorales, las cuales a su vez sufragaban por el presidente, por el vicepresidente, los senadores y los diputados, manteniendo algunos requisitos de propiedad e ingresos para ejercer el derecho al sufragio. Por ejemplo, según el artículo 21 de la Constitución, para poder votar se debía ser sufragante no suspenso, saber leer y escribir, ser mayor de 25 años cumplidos y vecino de alguna de las parroquias del cantón en el que va a haber elecciones. Y cuarto lugar, ser dueño de una propiedad raíz que alcance el valor libre de 500 pesos o gozar de un empleo de 300 pesos de renta anual o ser usufructuario de bienes que produzcan también una renta de 300 pesos anuales o profesar alguna ciencia o tener un grado científico. Por lo tanto, votar a la luz de la Constitución de 1821 realmente era un privilegio para muy pocos. Por esa razón, Bushnell agregó en su libro de Colombia, una nación a pesar de sí misma, que al menos durante 19 años esa prueba del alfabetismo no se exigiría plenamente, porque ser analfabeto en 1821 era considerado como un infortunado legado de la opresión española y por lo tanto no debía penalizarse. Así que a partir de 1840, el saber leer y escribir se consideraba responsabilidad del ciudadano. Y para no cansarlos, vamos entonces a un segundo corte de comerciales y ya regresamos para seguirles contando algunas cositas finales de esta Constitución de 1821. Distinguido auditorio, nos vamos a unos cortes comerciales y finalizamos en breve. Ciudad de mis ensueños, en mi corazón descansa, tu ancestro está en mis arterias y tu estirpe está en mi alma. Tunja, ciudad de mis ensueños, en mi corazón descansas, tu ancestro está en mis arterias y tu estirpe está en mi alma. En el silencio te escudas de la noche a la alborada, porque en retablos y templos está tu gloria. Retomamos nuestro tema de hoy, aportes del precursor de la independencia, don Antonio Nariño, a la Constitución de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, a través de la disertación del doctor Hernán Alejandro Olano García. Muchas gracias, profesora Lucila, y a todos los televidentes de Telesantiago y a quienes siguen también el canal de YouTube de Telesantiago, al igual que a la Confederación de Academias de Historia e Instituciones Históricas de Boyacá. Yo solo estoy contándoles algunas cosas como lo hago en cualquier clase de historia constitucional. Entonces, quería terminar este último segmento contándoles otros aspectos corticos de la Constitución de 1821. Bueno, resulta que mediante esta Constitución se estableció la división del territorio de Colombia en departamentos, 3 departamentos, Cundinamarca, Venezuela y Quito. Los departamentos se dividían en provincias, las provincias en cantones y los cantones en parroquias. Los departamentos debían ser regidos por intendentes sujetos al presidente de la República. Y ahí sí, un antepasado mío fue intendente de Boyacá en 1822 como parte de la provincia que hacía parte del departamento de Cundinamarca. Fue de los primeros gobernadores del departamento, por así decirlo, don Mariano Olano.
Las provincias se encargaron a los gobernadores y subordinados a las intendencias, y en los cantones había un juez político. Se acogieron todas las leyes sobre minería que venían rigiendo y no se opusieran a la Constitución o a nuevas leyes. Hay que decir algo, realmente para muchos, y como lo habrán celebrado en 2020 todas las academias y confederaciones de historia, entonces empezó a hablar de independencia, ¿no? De independencia desde 1810, de 1819. Respetuosamente, yo sostengo que la independencia solo llegó hasta el 20 de abril de 1887. ¿Por qué razón? Porque ese día fue expedida la ley 153 de 1887, Código Civil Colombiano, en el cual se establece que quedan derogadas todas las normas españolas que aún se seguían aplicando en el territorio de la República de Colombia, nombre que vuelve a tomar nuestra nación a partir de 1886. Entonces, una cosa es la libertad épica, en la cual todos nuestros padres fundadores hicieron galas de desarrollo de sus habilidades como militares, como ideólogos, pero también hay que tener en cuenta que la libertad normativa llega solo hasta 1887 con esa decisión del Código Civil que empezó a aplicarse por primera vez en Santander y luego en Cundinamarca, en la época del federalismo, y después se convierte en Código Civil colombiano. Resulta que don Manuel Ancísar, que estaba por Chile, había comprado 2 ejemplares. Cuando se devuelve a Colombia, entra, le dice a los de Bolívar, ¿quieren esto? No, no queremos. Baja, Magdalena, ¿quieren esto? No, no queremos. Santander, ¿quieren esto? Uy, sí, nos parece fabuloso tener un código civil. Llega a Boyacá y Boyacá dice, no, ¿qué porquería de código va a ser ese? ¿Qué lo vamos a aplicar? Porque así aparece reseñado. Y llega a Cundinamarca y les vende el otro ejemplar. Entonces el Código Civil colombiano se empezó a aplicar primero en Santander, luego en Cundinamarca. Boyacá tenía ahí como su autonomía de código y después ya se tuvo que someter, lógicamente, al Código Civil colombiano de 1887. Vuelvo sobre la Carta villarrosariense. Se organizó el Congreso en 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Los senadores eran elegidos por los departamentos y los representantes elegidos por las provincias con base en la población. Un representante por cada 30.000 habitantes. Y el periodo reglamentario era para los senadores de 8 años y para los representantes de 4 años. El Ejecutivo Nacional a cargo del presidente de la República y un vicepresidente elegidos para periodos de 4 años sin posibilidad de reelección. Los ministros eran 5 y eran el órgano de comunicación entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas. El Poder Judicial se le encomendó a la Alta Corte de la Justicia de Colombia, el más alto tribunal de justicia, integrado por 5 miembros, quienes estarían en el empleo todo el tiempo de su buena conducta. Se organizaron además las Cortes Superiores de Justicia y los juzgados inferiores. También se consagraron las garantías ciudadanas y ahí tenemos que ver que realmente el aporte en la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano por Antonio Nariño en 1794 pues llega también a esta Constitución de 1821. Libertad de prensa con responsabilidad. Derecho de petición, inviolabilidad del domicilio y de las personas, extendida también a los papeles privados y a la correspondencia. Garantías respecto a detenciones arbitrarias, presunción de inocencia para todos los ciudadanos hasta que se les declarara culpables de acuerdo con la ley, libertades de industria, de asociación y de reunión, y en general todos aquellos principios que ya estaban en la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Finalmente, normas relativas a la libertad de imprenta, moderada tolerancia religiosa, sistema de pesas y medidas, derechos de aduana, baldíos nacionales y otros ramos de la hacienda pública. Sin duda, debe reconocerse también en esta Constitución, como ya lo dije, la libertad de vientres, esa promesa que en su momento Bolívar había adquirido con el presidente de Haití, Alexander Pétion, cuando éste
al proporcionarle recursos en 1814, después de su paso por Tunja, para la independencia de Venezuela, le había dicho Petión a Bolívar: ¿cómo podréis fundar la república existiendo la esclavitud? Y Bolívar aceptó la propuesta y finalmente quedó plasmada en esta Constitución villarrosariense, que puede ser también la Constitución de las Libertades. El Congreso, sin embargo, reafirmó la liquidación de los resguardos indígenas, eliminó la alcabala o impuesto a las ventas y reiteró la abolición del tributo de indios, declarando a los indígenas como ciudadanos, importantísimo, iguales en derechos, y obligándolos, lógicamente como ciudadanos, a pagar los demás impuestos de los cuales hasta ese momento estaban exentos. Los dirigentes liberales del Congreso, sin embargo, ordenaron cerrar todos aquellos conventos y monasterios que tuviesen menos de 8 religiosos para destinar esos inmuebles a nuevas escuelas secundarias. Y también fue abolida la Sagrada Inquisición, del terror o la reconquista por Pablo Morillo. Como ven, esta Constitución villarrosariense tiene muchísimos temas para estudiar, para que no estemos de pronto volviendo sobre los mismos temas, sino que encontremos aquí en esta carta una mina para seguir con nuestras investigaciones. Todas las disposiciones contenidas en la carta daban clara idea de los notables progresos que habían hecho las nociones de ciencia constitucional en el espíritu de los colombianos. También resalta el orden con que fueron incluidas todas las disposiciones, lo que no se había visto en las constituciones provinciales, aunque sus principales defectos fueron el sometimiento al Senado de los nombramientos más importantes del Poder Ejecutivo, lo que pudo llevar a colisiones entre uno y otro. Tampoco, doctor Olano García, en la forma adoptada por el Congreso. Hasta ahí entonces llegamos en esta breve reseña sobre la Constitución villarrosariense de 1821. No rosariense, villarrosariense, porque así fue determinado el gentilicio para los nacidos en ese municipio por la Academia Colombiana de la Lengua. Muchísimas gracias, profesora Lucila, y a toda la teleaudiencia. Apreciado doctor Olano García, en nombre de la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá y en su turno hoy la Academia Patriótica Nariñista del Departamento de Boyacá con la dirección del doctor Carlos Martínez Vargas, le decimos a usted muchísimas gracias. De igual manera a nuestros fieles televidentes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.